¿Pensamos? Ujú. Sí, Ya. total. Les voy a compartir algo que leí hace un tiempo, para abrir y para que hagamos una oración, ¿no? Está en un libro que se llama Más allá de la utopía, de Harold Segura. Y él habla, ¿no? Y él habla de la utopía, dice, muchas veces la utopía la entendemos como algo malo, como las personas utópicas son las personas irreales, ¿no? Las personas que se dicen no tienen los pies sobre la tierra, pero en realidad nosotros tenemos una fe utópica. Tenemos que tener, porque tenemos que creer en un Dios sobrenatural, ¿no? Y él en un momento habla de la fe cristiana en parte de su libro y dice, la fe cristiana traiciona su sentido cuando se ancla en el pasado y deja de soñar en el futuro de Dios. El mañana esperado es el que tiene la fuerza de transformar el presente. Por eso la mirada hacia el frente, como indica Isaías cuando dice, en Isaías 43, que dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Y creo que muchos de nosotros, muchos de ustedes, a veces cuando estudiamos, no entendemos que esto es algo que es un escalón, una página hacia un futuro. Y yo pensaba en estos días la importancia de la educación, porque cuando nos educamos, cuando aprendemos, cuando tenemos las posibilidades de educar a otros desde un sermón, desde una prédica, desde una clase, desde un grupo, tú estás cambiando el presente y estás cambiando el futuro de esas personas, estás cambiando el futuro de una mente social que es algo que necesitaríamos entender los cristianos. Nosotros necesitamos educarnos y educar para que las sociedades empiecen a tener otros valores, para que el mundo empiece a tener otro valor. Pero me gusta lo de él porque muchas veces nos anclamos como cristianos en el pasado, nos anclamos en no mirar hacia el futuro con esa utopía, con esa fe de lo sobrenatural, con esa fe de decir, Señor, yo estoy sentada acá. Hoy estoy tomando milética, estoy aprendiendo, quizás no entiendo todavía por qué lo estoy haciendo, pero sé que es porque tú tienes un futuro donde haces cosas gloriosas y haces cosas nuevas y esto va a ser parte del futuro al cual Dios te está llamando, los está llamando para los que están conectados y para los que van a mirar después esta clase. Mi ánimo es que mires tu preparación, mire tu esfuerzo, no desde el lado presente, sino desde el lado futurístico, desde el lado de que esto viene a hacer algo, viene a aportar para lo que para lo nuevo que Dios quiere hacer sobre tu vida. No vivimos en un Dios de un pasado, vivimos en un Dios que se mueve en el presente para llevarnos hacia un futuro. Y a veces con realidades tan difíciles que vivimos, por enfermedades, por situaciones en la sociedad, en nuestros países, nos quedamos como estancados, como anclados, como conformados a la era de este momento, de este mundo, pero tenemos que entender que tenemos un Dios que hace cosas grandes, que mueve las cosas y que nos llama hacia un futuro mejor. Y que todo lo que aprendemos y nos preparamos es porque un día, de una forma u otra, Dios lo va a utilizar para que extendamos el reino. Siempre, nuestra misión nunca va a dejar de ser llevar el reino. Así que si Dios nos tiene preparándonos es porque de alguna forma va a usar esto para que extiendas el reino desde tu ministerio, desde tu iglesia, desde ser misionero, desde convertirse algunos en pastores o desde la pastoral, en preparar a otros pastores, a otros ministros. Entonces, mi esperanza es que puedas ver todo lo que aprendes no solo como algo que vas a aprender hoy, que te sirve hoy, sino como algo que es un camino hacia el futuro. Amén. Así que, ¿por qué no hacemos una oración para comenzar? Padre amado, Señor, gracias. Gracias por la vida de mis hermanas que están conectadas. Gracias por aquellos que quizás hoy no se pudieron conectar, pero están aprendiendo tu palabra, están tomando esta clase, están, Señor, esforzándose por llegar, por conocer tus virtudes, por entender lo que tú tienes para ellos, para servirte mejor en el reino. Así que yo oro, Señor, que tu mano de bendición sea sobre cada uno de nosotros. Oro,
Cristo, por un espíritu de sanidad sobre la vida de Rebeca, sobre la vida, Señor, de mi hermana, Señor. Yo te pido sobre la vida de Angélica, Señor, que tú saques todo virus, saques toda enfermedad, Dios, que las llenes de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que a través de la sangre de Cristo ellas puedan ser sanadas, Señor. Al igual que ahora que vamos a aprender, vamos a estudiar, Dios, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que podamos aprender en esta clase de homilética no solo a hacer una estructura de un sermón, sino a llevar tu palabra con poder, con autoridad, a llevar el reino de Dios y las buenas nuevas de Cristo a toda persona, a toda criatura que tú nos pongas. Así que, Señor, gracias por la vida de cada uno de nosotros, de cada estudiante. Gracias, Señor, por lo que haces tú maravilloso y por tus promesas hacia nuestro futuro. Nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que somos vasos tuyos y que tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y déjame compartirte mi pantalla en esta mañana. En esta mañana no, en esta tarde, tarde casi noche para mí. Disculpe, profe, ¿puede compartir nuevamente el nombre del libro y el autor de lo que acaba de leer? Muy, muy Sí, bonito. claro. Se llama Más allá de la utopía. Muy lindo. Harold Segura. Escribe muy bien. Él escribe otro libro muy bueno que se llama Teología de la Ternura. Muy bueno. Se llama Más allá de la utopía, liderazgo de servicio y de espiritualidad cristiana. No es un libro tan grande, el otro que escribe sí es muy grande, pero son muy interesantes. Es muy lindo él cómo escribe, la verdad. Muy Gracias, buen profe. autor. Este, Así que bueno, comenzamos en este día y quiero basar un poco lo que preparé para este día, pensando, ¿no? En qué podíamos hablar en esta clase. Y tú sabes, tú tienes dos libros de textos que son muy diferentes. Tú tienes un manual de homilética que es de Samuel Vila, que él te da todas las instrucciones, es muy bueno en la elaboración de los sermones. Como tú ya has visto y estás estudiando. Él te va enseñando las estructuras, cómo se hacen los diferentes tipos de sermones. Después tienes y te han llegado las diapositivas de Stanley en cuanto a la comunicación. Y si tú miras Samuel Vila y Stanley, te das cuenta que son dos libros totalmente diferentes. Stanley es un excelente comunicador. Es un punto muy bueno, muy básico. Él es muy estratégico, él sabe y explica muy bien cómo conectar con la audiencia, la importancia de exponer tu persona, de que la gente se vincule con uno. Stanley es muy diferente a Vila. Y hay un tercer libro que tú tienes, que es el de Timothy Keller, que es la predicación y que quizás los capítulos que tú viste, también te darás cuenta que él tiene un perfil muy diferente. Él se enfoca mucho en el mensaje de la predicación. Él se enfoca mucho y es muy cristocéntrico en que necesitamos entender que los mensajes de la predicación tienen que llevar a Cristo. Tenemos que, de alguna forma, incluir en todos nuestros mensajes la filosofía del reino a través de Cristo. Y yo quiero, el capítulo 4, 5, 6 habla bastante de Cristo y de los mensajes y cómo, y de las situaciones culturales. Se me hizo muy interesante, así que quiero compartirte un poco en este día algunos principios extraídos de su material. Entonces yo le puse predicar a Cristo desde toda la escritura y conectar con el corazón contemporáneo, con el corazón de las personas hoy en día, ¿sí? Dice, la predicación nunca es neutral, siempre forma algo en las personas. Nosotros entendemos y hemos estado hablando y viendo en las clases que la predicación tiene que transformar los corazones, nunca queda en un punto neutral. ¿Sí? Toda predicación, dice Keller, incluso sin intención explícita, forma una imagen de Dios. Toda prédica deja ver a las personas, da una imagen de Dios, define una idea de lo que es la salvación. Toda prédica cristiana nos define, nos da una idea de la salvación y moldea una espiritualidad práctica. Toda predicación, aun cuando nuestra intención no sea tan clara, tiene estos elementos de formar la imagen de Dios. La gente se siente a escuchar,
el mensaje de Dios, de traer una idea de salvación, porque toda la palabra de Dios nos guía hacia la salvación, y de moldear una espiritualidad práctica. Yo puse en mi nota, antes de preguntarnos cómo predicar, debemos preguntarnos qué tipo de fe estoy formando entonces en las personas. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué fe? ¿Estoy formando una fe como hablábamos de la utopía? ¿O estoy llevando a las personas a creer en un Dios sobrenatural, en un Cristo resucitado que se levantó entre los muertos? ¿Qué fe estoy formando en mis prédicas a través de la persona? ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que si predicamos solo principios, podemos predicar, la Biblia tiene muchos principios, pero nada más estamos formando moralismo, valores éticos. No es que son malos, pero no es la única función de la predicación. Y si yo nada más en mi prédica tengo principios y hablo que la fornicación está mal y hablo de cómo los estatutos bíblicos, de cómo debemos vivir, de cómo la mujer se debe someter, nada más estoy formando un moralismo en la vida de las personas. Si predicamos solo información y hay muy buenos mensajes que tienen una exegesis y una etimología y que están muy enfocados en el hebreo y podemos dar unos contextos históricos muy buenos, formamos oyentes ilustrados pero no transformados. Y las personas pueden adquirir un conocimiento, pero la prédica tiene que llevar a las personas a una transformación, no es una clase bíblica donde te sientas a aprender porque estás tomando teología o estás tomando contexto histórico o el libro de los profetas. La prédica no puede solo traer información, tiene que traer transformación, porque si no solamente estamos haciendo que los oyentes conozcan un contexto, pero no estamos haciendo que los oyentes sean transformados a través de ese contexto. Si predicamos solo motivación, formamos consumidores espirituales y esto quizás hoy en día, al menos aquí en los Estados Unidos, lo podemos ver bastante. Formamos consumidores espirituales, gente que nada más viene los domingos a la iglesia. El reino de los cielos y la vida con Cristo no es de los domingos nada más. Eso es un acto religioso. Pero vienen, se motivan, la gente quiere escuchar y lo hemos hablado creo ya en otras clases, en otros Zoom, prédicas motivadoras, la gente quiere escuchar de la prosperidad, la gente quiere escuchar de las cosas buenas, pero no quiere escuchar del compromiso, no quiere escuchar de la obediencia, no quiere escuchar de dejar cosas en el mundo. Y entonces, si nada más somos motivadores en nuestros mensajes, en nuestra prédica, estamos formando consumidores espirituales. Y no es que la motivación no puede ser buena, pero no es el fin de una prédica y no puede ser el único elemento en una prédica. El problema no es predicar la Biblia, sino predicarla sin su centro. Podemos predicar la Biblia y estar trayendo solo un contexto moralista. Podemos, como mirábamos, predicar la Biblia y solo estar trayendo información bíblica, teológica. Podemos predicar la Biblia y solo estar trayendo una motivación, sino que tenemos nosotros, según Keller, que predicarla con su centro, no sin su centro. Y él dice, muchos sermones son exegéticamente correctos, tienen una gran línea, una gran hermenéutica, siguen muy bien los conceptos de la homilética en sus estructuras, ortodoxos en doctrina, pueden tener una teología muy bien articulada, bien estructurados, pero aún así no conducen al Evangelio. Y Keller se basa mucho en que las prédicas necesitan conducir a las personas al Evangelio. Nosotros entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre sin Él, que a través de Cristo, Cristo es nuestro intercesor, Cristo es nuestro centro. Y entendemos que toda la escritura habla de Cristo. Déjame pasar a mi próximo slide. Juan 5, 39, 40 dice, escudriñad las escrituras y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿sí?
pero no llegan a Él. Y toda la escritura, desde Génesis 3:15, desde que el hombre peca, desde que Adán y Eva pecan, si tú vas a Génesis 3:15, está la primera promesa redentora, donde Dios le dice a la simiente de la serpiente, tú herirás al hombre en el carcañal. Y si tú sabes lo que es el carcañal es la parte de atrás del talón de uno, y si tú te golpeas ahí, créeme que es un área muy dolorosa, pero no es un área de muerte. Te puede doler muchísimo, puedes estar sin caminar una semana, pero no te va a matar. Dice, pero la simiente de Cristo, la simiente del Redentor, te golpeará en la cabeza y los golpes en la cabeza tienen que ver con la muerte de la simiente de la serpiente. Así que Génesis 3:15 abre el camino a que toda la palabra de Dios después hable sobre el plan redentor. Toda la Biblia está enfocada en Jesucristo, en el Mesías que vendrá, en el plan redentor, en la salvación de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús dice, yo vine a anunciar las buenas nuevas, vine a cumplir las profecías hechas en mí. Jesús confronta a las personas a que necesitan conocer las escrituras. La enseñanza y la defendía. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender que en nuestros sermones necesitamos que Cristo sea un elemento central. No importa si tú vas a predicar sobre Zacarías, si tú vas a predicar sobre Primera de Corintios, sobre los evangelios, tú tienes que lograr que ese mensaje conecte a las personas en un trasfondo cristocéntrico, que sea cruciforme, que la cruz de Cristo esté presente, que toda palabra que tú des lleve a las personas a la vida nueva en Cristo, a que hay una esperanza en Cristo, a que es Cristo quien realmente va a cambiar o va a transformar sus vidas, ¿sí? Dice, esto revela una verdad incómoda para la homilética. ¿Por qué? Es posible predicar fielmente el texto y aún así fallar en predicar el Evangelio. Podemos tener una buena homilética, podemos estar muy contentos con el sermón, pero no quiere decir que ese sermón esté anunciando el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado que al final del día, cuando esas personas salen y cuando hay una transformación en el corazón como cristianos y con lo que entendemos teológicamente, que en Cristo se dan todas las nuevas cosas, que el viejo hombre pasa y nace el hombre nuevo y que solo a través de Cristo, entonces tenemos que entender que toda prédica tiene que conducir al Evangelio de Cristo, no solo a Jesús, a la vida de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a cómo era Jesús con la comunidad, cómo era Jesús con la gente, cómo amaba Jesús a la gente. Toda predicación, todo tema que damos, tiene que conectarnos con algún área del Evangelio de Cristo. Puede ser la salvación, puede ser el perdón de los pecados, puede ser el trato de Jesús con los religiosos, puede ser el trato de Jesús con los necesitados, pero toda predicación al final del día tiene que conectarnos con cómo sería Cristo o qué haría Cristo entonces, ¿sí? Aquí conecta con la advertencia central de la predicación. Un sermón puede ser bíblico y sin embargo no ser cristiano en su centro funcional. Y nosotros somos predicadores, pero somos predicadores cristianos, evangélicos. Creemos en Cristo. Creemos que Cristo es la base de nuestra fe, es el fundamento, es la piedra angular de nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en estas cosas, prestar atención cuando preparamos un mensaje, y no solo cuando lo preparamos, sino entender que la verdad de los evangelios y de Cristo necesita ser un elemento que nosotros podamos poner presente, aunque no estemos predicando de los evangelios. Necesitamos llevar a la gente a conectarlo con que si esto no se puede cumplir, porque en el Antiguo Testamento no se cumplía, bueno, ahora en Cristo nosotros lo podemos cumplir. Si yo no puedo por mis fuerzas salir de donde estoy, tener la moralidad, los valores morales que son muy buenos, pero que el hombre sin Cristo no los ha podido cumplir, bueno, es ahora que en Cristo los puedo cumplir. La escritura no cambia acá. No, espérenme. Me fui. Es que estoy leyendo acá porque si no. Espérenme. Es que me fui. No. No, no. Me tengo que ir para atrás. Uh, ok. Déjenme volver. Se me fue esto, pero vamos a volver.
vengo muy rápido. Estábamos aquí, esto ya lo vimos. Aquí estoy. Porque como me tapa la pantalla las imágenes de ustedes, yo lo leo en mi iPad y ando cambiando los dos. La escritura es una historia redentora, no es una colección de lecciones. Así que uno de los mayores errores homiléticos es tratar la Biblia como manual de valores, como ya lo hablamos, un banco de ejemplos, donde sacamos ejemplos bíblicos nada más, una colección de historias independientes. En Lucas 24, 27 dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que nosotros otra vez tenemos que encontrar el centro cristocéntrico dentro de las escrituras que nos ayude a predicar a Cristo, ¿sí? Jesús les enseña a los discípulos nuevas técnicas, nuevas aplicaciones, nuevas ilustraciones. Les enseña a leer la Biblia como una sola. Jesús les hace ver una mirada a los discípulos de cómo el cumplimiento del Antiguo Testamento se cumplen en él, cuyo hilo conductor es el mismo. Esto transforma la predicación. Yo le puse de fragmentada a redentora. La predicación tiene que tener una función redentora, de moral a teológica, de exhortativa a reveladora. Qué lindo que las personas cuando escuchan un mensaje reciban una revelación en su vida. Qué lindo que las personas aprendan la teología, quién es Dios, ¿no? Y puedan ver la función redentora en Cristo, puedan ver que tenemos un redentor en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Voy a seguir por acá. Predicar a Cristo no es añadir a Jesús al final del sermón. Y esto es algo que a veces vemos y que a veces cometemos como un error. Es un error muy común pensar que si menciono a Jesús al final, esto ya es un mensaje cristocéntrico. Y eso es nada más hacer una invitación. Para predicar a Cristo no es un cierre, es un marco interpretativo. Tú tienes que lograr llevar a las personas a un marco interpretativo donde puedas, y claro, cuando hemos visto a Stanley y hemos visto la comunicación transformadora y identificarnos con la audiencia y poner nuestras propias vidas, son contextos que nos permiten a nosotros hacer un marco interpretativo. Son contextos que te permiten incorporar a Jesús en todo lo que tú vas a predicar, en cómo vas a conectar con las personas. Y no nada más que cuando cerramos decimos, bueno, vamos a hacer un llamado a aceptar a Cristo, lo cual es válido, la Biblia dice que confesemos a Jesús, o sea, y tú lo puedes hacer, pero no es el único elemento para que un mensaje cumpla la función del Evangelio o la función cristocéntrica. Tenemos que tratar de dar un marco interpretativo, que la gente pueda conectar tu mensaje con el Cristo que nos vino a salvar, con los evangelios de Jesús, ¿sí? Déjame pasarle aquí. Primera de Corintios 1:20 dice, predicar a Cristo implica preguntarnos, ¿qué revela este texto sobre la condición humana caída? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué esperanza anuncia Dios aquí? ¿Qué esperanza tenemos en Dios hoy en día? ¿Cómo está esta esperanza? ¿Se cumple, se encarna o se consume en Cristo? ¿Cómo es la esperanza que podemos ver nosotros en Cristo? Porque a través de Cristo dice que se nos han sido dadas todas las cosas, porque nosotros en realidad somos millonarios, hermana. Tú imaginas, nosotros somos riquísimos, tenemos el tesoro más grande que existe, que es a Cristo. Y muchas veces, aún dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestro contexto cristiano, tú podrás ver y quizás te toca predicar o te toca dirigir ministerios, te vas a dar cuenta que la gente a veces le cuesta identificar ese valor poderoso de Cristo. Acepta a Jesús como su Salvador, cree que que sus pecados le han sido perdonados, pero a veces tenemos una fe muy limitada. Otra vez volvemos a la utopía, a una esperanza grande, a una fe que nos digan, esta no tiene los pies puestos sobre la tierra. Sí, quizás alguno dice, "Ay, ¿qué piensa? Que porque va a orar todo un día en un hospital, una persona se va a sanar de cáncer?" Déjame decirte, yo fui testigo de eso, yo lo vi. A mí hace años atrás en un grupo de intercesión con unas hermanas, Dios nos dijo, vayan y párense en la puerta de ese hospital. Párense en la puerta de ese cuarto, una enferma terminal de cáncer, y estuvimos ahí horas y esa muchacha se mejoró.
Dios le permitió mejorarse. Dejó a su hijo a cargo de su hermana, porque si no su hijo iba a quedar con su pareja y su pareja era un desastre. Pudo despedirse con su hijo. Ella ya estaba inconsciente, Dios le dio la oportunidad, pero nos dirigió a estar ahí. Y para algunos estos actos de fe pueden ser como irreales, pero nosotros tenemos que creer que Dios se mueve en ese tipo de actos de fe. Nosotros tenemos que tener esas y que nuestros sermones lleven a las personas a esa confianza. Ahora vamos a ver los ídolos culturales y tú y yo nos vamos a dar cuenta que la única forma de despojarnos de los ídolos culturales que habla Keller en sus capítulos del libro es a través de una fe utópica, una fe grande, una esperanza grande, de creer en el Dios sobrenatural, el Dios que todo lo puede. Entonces nosotros tenemos que generar en nuestros sermones ese tipo de cristocéntrico, ese tipo de interpretación, el de los evangelios, ese tipo de interpretación que conecte a las personas, que la historia bíblica deje de ser una historia bíblica de hace 500 o 1000 años atrás, deje de ser una historia hasta linda como Jesús y la mujer samaritana y se transforme en una historia real donde yo pueda entender que puedo ser la mujer samaritana y que puedo recibir la misma salvación y la misma perdón de pecados y la misma nueva vida que recibió ella. Creo que es muy importante que nosotros hoy en día podamos entender, porque esto es lo que nos va a llevar a hacer prédicas relevantes para que el reino de Dios sea extendida, para que las personas puedan encontrar en Cristo lo que realmente necesitan, porque nosotros entendemos que el único que puede cambiar y transformar las vidas es Jesucristo, es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Dice, conectar el Evangelio con la cultura y el corazón. Esto habla Keller en el capítulo 5, ¿sí? El Evangelio confronta tanto el pecado personal como los ídolos culturales. Las personas de hoy no se sienten malas, se sienten insuficientes. No buscan salvación, buscan plenitud. En nuestras audiencias, cuando la gente se sienta, muchos no vienen porque quieren ser salvos y la vida eterna, quieren una plenitud para esta vida. No temen a Dios, temen fracasar o no pertenecer, ¿sí? Y tú te acuerdas en Hechos 17 Pablo va a Atenas, ¿no? Y Pablo, obviamente, era un predicador excelente. Y él dice, bueno, a este Dios, al Dios desconocido, ¿no? Porque había tantos ídolos y tantas imágenes que ellos hacían y tantas esculturas, que había una que le pusieron al Dios desconocido. Y Pablo dijo, bueno, de este Dios les voy a hablar a ustedes yo, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar las cosas que están pasando, tenemos que tomar estos ídolos culturales que se levantan en el corazón de las personas. ¿Y para qué? Para que sean destituidos y Cristo sea el centro, ¿no? Pablo los llevó de ese Dios desconocido, de esa imagen hecha a un Dios desconocido, porque tenían tantos dioses los griegos que se les ocurrió hacer una imagen también para el Dios desconocido, los llevó a que conozcan a Cristo, a que conozcan al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es un ídolo? Porque a veces también yo he notado que en la iglesia evangélica tenemos esta cuestión. Nosotros muchas veces estamos mal informados y pensamos que no tenemos ídolos. Pensamos que los ídolos eran las imágenes que teníamos muchos en la Iglesia Católica, ¿no? La mayoría de nosotros venimos de una tradición católica porque ha sido la religión predominante en Latinoamérica. Y bueno, y cuando nos convertimos al cristianismo entendemos, lo cual es una verdad, es una realidad, que las imágenes son una idolatría y que Dios dice, no harás imágenes delante de ti, no adorarás otros dioses, y estamos bien. Pero sin embargo no es la única idolatría. Idolatría es todo lo que está en nuestro corazón antes que a Dios. Cualquier cosa más importante para mí que Dios, aquello a lo que recurro para tener vida, para tener seguridad, para tener valor o identidad, es un ídolo. Entonces, los cristianos también podemos tener ídolos. De hecho, los cristianos tenemos ídolos. Y ahora vamos a ver cuáles son los ídolos más comunes y que no los identificamos porque justamente muchas veces traemos este concepto de ideología, de idolatrar, de idolatría, muy arraigado a una imagen. Pero sin embargo hay ídolos que no son imágenes,
que no son visibles. Por eso aquí dice, es un buen deseo que se volvió un deseo absoluto. Eso es lo que es un ídolo, algo que toma tu corazón por absoluto, que le das el primer lugar en tu corazón. Es una fuente alternativa de la salvación, porque tú muchas veces un ídolo toma este lugar. Si tengo esto, estoy bien. Si lo pierdo, me muero por dentro. Y se transforma, y puede ser hasta una persona querida. Yo me acuerdo hace unos años atrás, una mujer de mi iglesia vino a hablar conmigo y ella tenía un matrimonio muy malo. Y me dijo, Dios me trajo una revelación. Me dijo que mi esposo no era solo mi esposo y la persona que yo amaba, era mi ídolo. Porque yo estoy adorando más a mi esposo que a Dios. Ella permitía muchas cosas malas de su esposo. Permitía infidelidades, permitía abuso emocional, permitía que su esposo le dijese cuándo ir y cuándo no ir a la iglesia. Y ella aceptaba todo. Ella tenía un temor muy grande de perder al esposo. Ella sentía que sin ese hombre ella no iba a poder vivir. Y ella me dijo, yo me di cuenta que lo mío no es un amor que está bien, verdadero. Lo mío es una idolatría hacia él. Y Dios la ayudó, ella no dejó a su esposo, pero Dios la ayudó a cambiar de ídolo. Y ella aprendió a ponerle límites a él y a decirle, ¿sabes qué? Yo sirvo al Señor, yo voy a la iglesia. Y gracias a Dios, él ha venido con ella un poco a la iglesia, no es el más firme, para ser honesta, pero no dejó más ella que ese ídolo la controle, porque los ídolos te controlan. No lo dejó que la controle. Ella tenía tanto miedo a que este hombre se vaya o se canse de ella, que ella hacía todo. Si él le decía no vengas, no venía. Si él le decía haz esto con tus hijos, ella lo hacía. Porque ese hombre no se había transformado en un esposo, se había transformado en un ídolo. Y exactamente ella tenía esto. Si tengo esto, estoy bien. Si lo pierdo, me muero por dentro. No voy a poder vivir sin él. Y esos son los mensajes que nos mandan los ídolos. Por eso tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que llevar una palabra al pueblo de discernir los ídolos que existen. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Esto no es solo un principio externo, es una lucha otra vez por el centro del corazón. Y Ezequiel 14:3 dice, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. La idolatría es mucho más que tener una imagen, la idolatría es mucho más que prender una vela como a veces hace la cultura católica. La idolatría tiene que ver con lo que toma nuestros corazones, con lo que está primero en nuestros corazones. ¿Sí? Todos necesitamos chequearnos y reevaluar estas idolatrías dentro de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, hay algo interesante que dice Keller, déjame pasarlo aquí. Keller habla de los ídolos del corazón y dice, no son solo estatuas, sino son, mira lo que él nombra, éxito, quizás tú lo vas a leer en el libro, familia, ministerio, wow, el ministerio puede ser unido, sí, el ministerio puede ser un ídolo también en nuestro corazón. Cuando el ministerio... hay un libro muy bueno, creo que es Stanley, eh, que se llama Un toque de tu poder, que hay una parte donde dice, me ocupé tanto de la obra del Señor que me olvidé del Señor de la obra. Cuando el ministerio toma el lugar de Dios. Resulta que estamos tan ocupados en el ministerio que no tenemos tiempo para orar. Yo he trabajado con pastores que tenían meses sin hacer un devocional. Solo se sentaban a predicar su prédica. Y el ministerio sí se puede transformar en un ídolo. Sí, también. Obviamente las imágenes, el control puede ser un ídolo en nuestra vida. La necesidad de control. Yo tengo que controlar las cosas. Si yo tengo el control, me siento bien. La justicia propia, cuando tomamos nuestra propia justicia, son algunos ídolos que se mencionan. Y yo quiero darte un cuadro de 5 ídolos del corazón que yo considero son los más comunes que luchamos nosotros, que todas las personas luchan, que tu audiencia, no importa en qué lugar estemos, luchamos con esto, son parte de la identidad caída del ser humano. Son parte de las luchas que inclusive esta sociedad nos ha inculcado tener, porque nos ha puesto pensamientos, paradigmas, formas de vernos, una identidad, una cosmovisión equivocada. Entonces hemos creado, hemos levantado estos ídolos. Así como las culturas levantaban imágenes e ídolos y era este Dios o era el otro, esta sociedad, este mundo ha levantado ídolos.
Son ídolos culturales, ídolos que de una forma u otra a todos o muchos de ellos nos han afectado y que no solo nosotros, sino que en nuestras prédicas quizás necesitamos incorporar algo para que las personas, las audiencias puedan ver esto en ellos, porque muchas veces no los reconocemos porque no los vemos en nosotros. Otra vez, traemos una cultura donde no nos damos cuenta y pensamos que porque venimos un domingo a la iglesia, entonces Dios es lo primero para mi vida. Entonces no estoy adorando a nada más. Pero muchas veces, como esta mujer cristiana y linda, muy buena persona, y Dios mismo se lo reveló a ella, estamos teniendo otros ídolos que están tomando el primer lugar de Dios. Y Dios quiere ser el primer lugar. Y para que un corazón sea transformado, los ídolos tienen que salir. Para que Cristo llene el corazón, Cristo tiene que ser el único y verdadero Dios, para que Dios esté y pueda tomar el corazón de una persona y pueda ser transformada. Nosotros tenemos que orar en contra de estos ídolos y tenemos que predicar para que la gente llegue a esa conciencia de remover estos ídolos. Estos son los ídolos que yo consideré son los más comunes con los que batallamos las personas y uno de ellos es el éxito, el rendimiento, ¿sí? ¿Cómo opera en el corazón este ídolo cuando uno lucha con esta idolatría? Define el valor de las personas por los logros y los resultados. Dime tú si esta sociedad no te enseña a definirte por lo que has obtenido. Por si eres una universitaria, por si ganas bien, por qué clase de carros manejas. Y entonces, yo me acuerdo que cuando mi esposo hace muchos años atrás hizo un cambio de trabajo, mi esposo trabajaba para dealers de carros, para negocios, tiendas de carros, de venta de autos nuevos. Y cuando él conoció a Cristo, cuando nosotros conocimos a Cristo y él quería ir los domingos a la iglesia, él buscó otro tipo de trabajo y obviamente ganaba mucho menos. Y a mí mi familia me criticó, uf. Tú supieras, mi familia nos trató de locos, nos criticó. Dijeron que estábamos mal, que no nos importaba nuestra hija. En ese momento yo tenía una hija sola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ídolo social, cultural. Tu éxito, lo que ganas, tu rendimiento. ¿Qué te promete este ídolo? Si logras más, valgo más. Mira qué mentira. ¿Cuántos artistas y cuántos millonarios conoces tú que se suicidan? Mira qué mentira. Cuanto más tengo, cuanto mejor me veo, cuanto más títulos académicos logro, cuanto más logro ganar, cuanto mejor carro tengo, así voy a valer más. Son ídolos culturales sociales que están, es la voz de la comunidad, de la sociedad, de los paradigmas equivocados. Falso, falso, nunca se llega ahí. Por eso después ves personas multimillonarias que ya no saben qué buscar, qué hacer, porque nunca es suficiente, jamás es suficiente. ¿Cuál es el costo? Las personas viven llenas de ansiedad, de agotamiento, la comparación. Vivimos comparándonos. Ay, pero es que ella la ponen a hacer esto, es que mi compañera de trabajo gana más que yo, es que a ella le dieron este título, es que en la iglesia a ella le dieron este ministerio, ¿por qué no me lo dan a mí si yo estoy estudiando? Las comparaciones no son de Dios, nos lleva a una falsa identidad. Respuesta del Evangelio, nuestra identidad está en Cristo, no en lo que producimos. Nosotros, nuestra identidad tiene que estar firme en Cristo. No, no somos un objeto de lo que podemos tener, de nuestro rendimiento. Dios nos ama por lo que somos, no por lo que rendimos, no por lo que hemos logrado. Y no está mal tener metas y sueños, no, no me malinterpretes, no está mal estudiar, no está mal sacar un título, no está mal querer progresar en tu trabajo. Pero el problema del ídolo, otra vez, es cuando toma un valor superior en tu corazón que quita el valor de Dios, despoja a Dios del primer lugar en tu corazón y se toma en el corazón. Entonces todo me define por lo que tengo, por lo que logro, por lo que soy. Y esto al final del día me llena de ansiedad, me agota, me hace compararme con el resto de las personas, ¿sí? ¿Cómo puedo reemplazar este ídolo? Bueno, descansando, llena de gratitud, poniendo límites saludables en mi vida, encontrando mi verdadera identidad en Cristo, mi verdadero valor, a pesar de las críticas, a pesar de lo que diga la gente, voy a encontrar mi lugar y mis límites en Dios, ¿sí? Otro ídolo muy, muy común es la aprobación. La imagen, el ser aprobada, la necesidad de ser visto, aceptado, admirado, la aceptación. Personas que viven detrás de la aceptación, que cambian sus valores por la aceptación, que cambian amistades por la aceptación, que dejan cosas por la aceptación.
¿sí? La promesa falsa, si me aceptan, estoy bien. Y buscan que todo el mundo los acepte. Y otra vez, como es un ídolo y es algo irreal, te muestra un poder que no existe. Nunca llega a ser bien, nunca es suficiente. Los ídolos dan promesas falsas, nunca es suficiente. Y entonces me voy a ser más bonita, me voy a cuidar más para que me acepten más. Y entonces, pues voy a dejar de lado mis valores cristianos con mis compañeras de trabajo y me voy a ir de noche de party o a tomar para que ellas me acepten. Y empiezo a cambiar por esa aceptación. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de esto? El miedo al fracaso, la falta de autenticidad. Dejas de ser tú mismo, dejas de ser tú misma porque empiezas a buscar constantemente la aceptación. Y en mi país dicen, no podemos ser muñequito de torta para caerle bien a todo el mundo. Nadie es así. Y todos tenemos que pagar un precio de gente que nos acepte y de gente que no nos acepta. De cuando decimos que sí, cuando decimos que no. El problema de la aceptación, nunca decimos que no. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, en Efesios 1:6, nosotros somos plenamente aceptados en Cristo. Tú eres aceptada por Cristo, eres amado por Cristo. Tú no necesitas tener ese miedo a ser rechazada, esa falta de autenticidad. Tú no necesitas esa aceptación de este mundo externo, ¿sí? ¿Cuál práctica? La confesión con alguien de confianza, con un líder, con un pastor, de cómo te estás sintiendo, de que no te sientes aceptada, que esté la confesión, la comunidad, la honestidad, la humildad, de aceptar quién somos y de vivir agradecidos con Dios por quienes somos, por lo que Dios hace en nuestra vida, por cómo nos vemos, por dónde Dios nos pone, por el ministerio que Dios nos ha dado, no importa si no es como el de la otra, todos podemos compararnos. Todos vamos a encontrar a alguien más alto y a alguien quizás más abajo de nosotros. Así que la comparación nunca nos va a posicionar en un buen lugar, o porque nos va a llenar de orgullo, porque nos vamos a sentir más que otros, o no, porque yo estoy más preparada, porque yo me veo mejor, porque yo tengo mejor trabajo. Y el orgullo no viene de Dios. Dice que Dios no quiere a los altivos. ¿Sí? O nos vamos a sentir menos. Y eso va a traer comparación, eso va a traer un problema de autoestima, eso va a traer una desvalorización que tampoco sirve. Dios no quiere que nos desvaloricemos. Nosotros tenemos el precio de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Así que esa desvalorización tampoco es bíblica y es buena. Entonces nosotros tenemos que estar plenamente aceptados en Cristo y creer en eso, ¿sí? Este, y después el control, la seguridad, búsqueda obsesiva de certeza y dominio. Si controlo, estaré a salvo. Personas, yo creo que yo he batallado en mi vida con este ídolo. El ídolo de querer controlar todas las situaciones, de tener la seguridad. Si queremos controlar todo, ¿sí? Esto nos trae ansiedad, nos trae rigidez, nos trae desconfianza. Y sí, muchas veces podemos decir, ah, no, es que yo confío en Dios, sí, pero después cuando no tienes trabajo se te va toda la confianza. Yo confío en mis finanzas en Dios, pero si nos quedamos sin trabajo, ahí es donde somos probados. Y ponemos nuestra confianza en que tenemos todo bajo orden, todo bajo control. Entonces, si está todo bajo control, ahí me siento bien, pero en realidad no le estamos dando el control de nuestra vida a Dios. Estamos tratando nosotros de controlar las cosas, nosotros de controlar los planes. Y cuando tenemos esto, es un problema, porque como queremos controlar todas las cosas, muchas veces si Dios nos pide un cambio, no lo aceptamos. No aceptamos hacer un cambio. No aceptamos hacer un cambio de ministerio. A mí me costó mucho salir del pastorado porque yo tenía un buen ministerio en la iglesia donde estaba, un buen ministerio de matrimonios, un ministerio de la oración, y yo tenía todo bajo control mi vida. Y el salir a pastorear me vino a desorganizar toda la vida. Y ahí fue donde me di cuenta que si Dios era lo primero, yo tenía que confiar en Dios y no en el control que yo tenía sobre las cosas. Y tuve que aprender a soltarlo. Por eso a veces nosotros mismos tenemos que escudriñar, porque a veces nosotros también levantamos ídolos, tenemos ídolos y no nos damos cuenta, a pesar de que amamos al Señor y el Señor sabe que nos ama. Y va a buscar oportunidades, situaciones buenas, no buenas, para confrontarnos con eso. La vasija, como dice Jeremías, que se rompe en las manos del alfarero y él la tiene que volver a hacer. Porque hay cosas o se han metido cosas en nuestras vidas que no le están dando a Dios el primer lugar. ¿Y cómo podemos hacer? Pues buscar una oración de entrega y una confianza diaria en Dios, ¿sí?
Y por último, los últimos dos ídolos. El ídolo de la comodidad, del placer. Evitamos el sufrimiento, la incomodidad a todo costo. Y esto se ve mucho dentro de la iglesia. Todo está bien hasta que no salgamos de nuestra zona de comodidad. Todo está bien si no tengo que ir un día más temprano. Todo está bien si no me tengo que esforzar demasiado. Y es un ídolo la comodidad también. No queremos el esfuerzo, queremos vivir sin sufrimientos, queremos vivir sin problemas, queremos una vida totalmente acomodada, ¿no? Y nos volvemos superficiales, huimos del compromiso, porque los compromisos muchas veces generan incomodidad, generan áreas de tensión, como me pasó a mí, tuve que dejar todo para salir al pastorado, tuvimos que hacer cambios de trabajo, irnos a vivir a 2 horas de donde vivíamos, dejar un ministerio establecido. Irme a plantar una iglesia sin nada, donde no conocía a nadie, causó sufrimiento, causó incomodidad. Pero cuando Dios es nuestro Señor y cuando Él está primero en el corazón, tenemos que ser obedientes así. Yo le doy gracias a Dios porque después de esa etapa y vinieron otras etapas y hasta aquí me ha traído Dios. Si no, quizás no estaría en Colorado pastoreando una iglesia. Estaría en desobediencia, no sé cómo estaría, porque si tú no obedeces a Dios te estancas también. Y el ídolo no te va a dejar tener un corazón transformado, ¿sí? Y por último, la moralidad, ¿no? O la justicia propia, definir valor, ser mejor o correcto. Y a veces vemos que hay una moralidad espiritual, se llama, ¿no? Que todo lo juzgamos, ¿no? Que todo lo ponemos por ser mejor o correcto. Dios me debe porque me porto bien. Y creemos que somos vencedores de algo porque hacemos mucho esfuerzo y sacrificio para Dios, porque hacemos las cosas bien, porque me porto bien con mi esposo, porque voy todos los domingos a la iglesia, porque doy mis diezmos. Entonces, Dios debería hacer algo en mi vida. Y eso no es así. Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no tiene nada. Dios ya lo hizo todo por ti y por mí, al darnos a su Hijo y a darnos la salvación. Dios no tiene ninguna obligación en darnos más cosas. Dios las da porque es un Padre bueno y porque nos ama mucho y porque escucha nuestro clamor, pero no porque tiene que hacerlo. Pero a veces podemos caer en ese ídolo. Oh, hago todo, es religiosidad, hago todas las cosas bien para que me vaya bien, porque entonces me va a ir bien, entonces Dios me va a dar cosas, ¿sí? Caemos en un orgullo, en una dureza de corazón. Somos justificados nosotros por la gracia, no por las obras. Nunca nos tenemos que olvidar, nosotros hemos sido salvos por gracia, no por nuestras obras, ¿sí? Y tenemos que tratar de sacar este ídolo a través de una oración de entrega y a través de una oración de confianza diaria. Y como tú verás, estas son cosas muy comunes, en donde las personas batallamos y donde la gente que llega a nuestras iglesias y las personas a las cuales tú les predicas, muchos sufren de estas cosas, muchos sufren de querer ser aceptados, muchos están llenos de ansiedad porque creen que no tienen nada, creen que no son exitosos, que son fracasados, ¿no? Muchos vivimos muy superficiales, muchos nos cuesta entregarnos al Señor, tenemos ese orgullo, no queremos decirle que sí a Dios, no queremos salir de nuestra zona de comodidad. Así que como menciona Keller, estos ídolos culturales están muy adentro y nosotros en nuestras prédicas necesitamos también pedirle a Dios que nos ayude a ir en contra de esto para que la gente, las personas tengan revelación en sus vidas, ¿no? ¿Qué señales puede haber? ¿Cómo me doy cuenta? Porque otra vez, muchas personas no distinguimos que tenemos ídolos y no es que somos malos, es que no nos damos cuenta. Bueno, ¿cuáles son algunas preguntas que quizás aún en tus sermones tú puedes generar en la parte de aplicación? ¿Cómo me doy cuenta esto? Bueno, ¿qué señales hay? Que no tengo paz. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué si estoy con Cristo? ¿Por qué vivo llena de ansiedad? ¿Qué provoca mi ansiedad? ¿Qué hay en mi corazón que me provoca tanta ansiedad? ¿Qué será lo que hay? Quizás hay un deseo de aceptación, quizás hay un deseo de control, quizás hay algo que necesito sacar porque está tomando otra vez, es un ídolo, está tomando ese lugar de Dios. ¿Qué me hace perder la paz con facilidad? ¿Qué me irrita? ¿Qué me hace enojar tanto? Desproporcionadamente, vivo enojada, vivo llena de ira. ¿Será que me estoy comparando? ¿Será que me siento insuficiente? ¿Qué puede haber? ¿Qué me hace compararme? ¿Por qué la envidia, la vanagloria, como hablábamos, me siento mucho, me siento poco? ¿Qué me está llevando ahí? ¿No? ¿Qué no puedo perder? ¿Qué siento que si perdiese
Tengo tanto miedo a perder un trabajo, un esposo. ¿Qué tengo tanto miedo a perder? ¿Qué es lo que tengo tanto miedo a perder? A perder mis amistades, a perder mi posición dentro de una iglesia, en un ministerio. ¿Qué tengo tanto miedo a perder? ¿Qué justifico aunque esté mal? Autoengaño. Cosas, no. Estoy en comodidad, pero me autojustifico. No es que tengo niños, no puedo ir a la oración. No es que tengo que trabajar, no puedo hacer esto. Me autojustifico, me autoengaño. No, no puedo estudiar, es que tengo mucho trabajo, es que mi situación personal, autoengaño. ¿Qué sueño me salvará en el futuro? ¿Dónde estoy poniendo mi esperanza, no? Como hablábamos, si tuviese esto, entonces sería feliz. Una persona una vez me dijo, no, yo el día que me vaya a mi país, yo ahí sí voy a servir a Dios. Acá no, yo no puedo servir acá porque yo estoy ocupada acá, pero yo que me quiero ir a mi país, cuando me vaya a mi país, falsas esperanzas. Se fue a su país, ni se congregó nunca en una iglesia. Mentira. ¿Qué es el sueño, el futuro, de que si estoy acá, de que si Dios me da esto, entonces ahí sí voy a estar bien, ahí sí voy a servir a Dios, ¿sí? Salmos 139, 24, 23 y 24 dice, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, porque otra vez, muchas veces, como menciona Keller, no vemos estas idolatrías dentro de nuestro corazón. No las vemos nosotros, no las ve parte de la gente a la que nosotros ministramos, a las que nosotros queremos llevar a través de esa transformación en nuestros mensajes, en nuestra prédica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer entonces para predicar los ídolos sin caer en un moralismo, sin caer en una condenación? Y recuerda que dijimos al principio que el moralismo no era, ay, me fui, a ver, no estoy. Oh, oh, ahí está. Que el moralismo este, eh, solo no lleva una predicación completa. No queremos predicar moralidad nada más. Queremos predicar algo que lleve a las personas a ser transformadas, ¿sí? Este punto es crucial. Predicar sobre ídolos puede volverse dejar de idolatrar, solo conducta. Keller insistirá, un ídolo no se vence con fuerza de voluntad, sino con un amor superior. La gente necesita en su corazón un amor más grande, una fe más grande, un encuentro con Cristo más grande que lo ayude a sacar eso. No es con fuerza de voluntad humana que salen las cosas, sino con poder de Dios. Así que nosotros tenemos que llevar en nuestras prédicas a las personas otra vez a una fe y a un Cristo más grande que el ídolo que ellos tienen, que ellos puedan ver y contemplar que esos ídolos no valen nada delante de Dios y que Dios tiene un amor mucho más grande y un plan mucho más grande para cada persona, ¿sí? Y termino ahora sí con esto. Los ídolos no solo nos hacen pecar, nos prometen salvarnos. Cada ídolo te promete algo bueno que no se cumple, falsas promesas como veíamos. Por eso el Evangelio no es solo perdón, es liberación de falsos salvadores. Colosense 1:3 dice, nos libró del dominio de las tinieblas. Recuerda, el Evangelio completo de Cristo no es solo la salvación es un elemento fundamental dentro del Evangelio, es la promesa redentora, pero Dios vino a salvarnos del dominio de las tinieblas. Cristo vino a vencer el poder del mal. Cristo vino a ofrecernos una vida para que hoy nosotros podamos tener el poder a través del Espíritu Santo de vivir una vida diferente. Y cuando nosotros preparamos nuestros mensajes, nuestra homilética, nuestra estructura, es una herramienta, es un puente para que las personas puedan encontrar a Cristo y puedan encontrarse con un amor mucho más grande que los libere de cualquier dominio de las tinieblas. Los ídolos son dominios de las tinieblas, no son de Dios. Se han levantado dentro de esta humanidad, de la naturaleza caída, de nuestras culturas, de los que nos han enseñado, hasta de cómo nos han criado. Porque a mí, mi papá siempre me enseñó que era importante construir un buen futuro y que era importante hacer dinero y que era importante sacar una carrera. Y no era que estaba mal, pero no me enseñó que había otras cosas más importantes también. Entonces son ídolos que se levantan, que están constantemente fuera de la iglesia, amenazándonos, estando ahí. Y nosotros tenemos que guardar, primeramente, no como dice el Salmo, examinar nuestros corazones, pero también predicar y llevar a la gente
a ser conscientes de que estos ídolos existen y que si están lidiando con algunas cosas de estas, el perfecto amor de Jesús, el perfecto amor puede sacar todo dominio de las tinieblas de sus vidas. Pueden ser transformados, ¿no? Y bueno, con eso termino esta exposición. Quisiera escucharte, ver qué piensas. Amén, gracias, profe. De verdad que, bueno, definitivamente es importantísimo lo que nos compartiste hoy, bueno, y lo que estamos viendo en el libro de Tim Keller, que Ujú, o sea, sí, la Biblia también como lo veíamos en la clase de hermenéutica, o sea, tiene un contexto canónico y ese contexto, o sea, es Cristo, ¿sí? ujú, Y realmente, o sea, si nos quedamos solamente en predicar ujú, principios o formas de ser mejores, ¿sí? Como, no sé, como quedarnos solamente en una transformación, pero sin predicar de verdad la fe en Cristo, esa salvación, lo que hablabas ujú, también de que de ese amor mayor ujú, que viene a llenar sus corazones, a ponerse en el centro de su corazón, ujú, sí, o sea, a poner a Dios en el centro del corazón, definitivamente si no hacemos eso, pues, o sea, sí, podemos enseñar a las personas a ser mejores, a comportarse mejor, pero al final de sus vidas, sí, o sea, ujú. cuando estén delante del Señor, ¿qué van a hacer? O sea, eso no les va a servir de nada. Entonces, Exacto. sí, o sea, nuestra responsabilidad definitivamente es predicar a Cristo Ujú, y pues darle la posibilidad a las personas, invitarlas a que vengan a Él, a que crean en Él, a que sí le entreguen su corazón a Él, que lo acepten como Señor, como Salvador, como ese que los llena de plenitud y definitivamente ahí es cuando cumplimos la tarea completa. ujú, Sí, o sea, él es, me parece que era Vila el que decía que el bien mayor que le podemos hacer a una persona es predicarle de Cristo. ujú. Entonces, bueno, eso de verdad que muchas gracias. Ahí también, bueno, con lo que decías de los ídolos, yo que como, ay, Señor. Como que creo que Dios me está tratando unos y que no había visto, o sea, como de pronto ídolos, pero que ahorita que tú decías es como, digamos, lo del rendimiento y el control, o sea, Ujú. Ay, no. Ujú, definitivamente sí que uno, bueno, yo personalmente he visto cómo Dios ha estado trabajando eso, en especial el del rendimiento, o sea, yo antes pues sí, como que no decía eso ni lo pensaba conscientemente, pero dependía mucho de mi esfuerzo, mucho de mi trabajo, mucho de lo que yo hacía. Y cuando el Señor me pide, sí, o sea, dejar mi trabajo, sí, ujú, o sea, quedarme literalmente quieta, fue como esa prueba de en quién confías, sí, ujú, o sea, en ti misma, en tu capacidad de generar ingresos o vas a confiar en mí. ujú, Y definitivamente eso, uy, o sea, el año pasado pues fue muy lindo porque el Señor me mostró que era Él el que me sostenía. Y bueno, eso es, o sea, importante predicárnoslo hasta nosotros mismos que somos creyentes, porque muchas veces creemos que los ídolos son para, no sé, las personas que aún no han venido a la fe en Cristo, pero hasta para nosotros es ujú, importante reconocerlo, pues bueno, rendir a Dios eso y pedirle que sea Él, sí, el que sea ujú, reinando en nuestros corazones. ujú. ¿Verdad? Gracias, Angélica. Qué linda tu reflexión, mija. Gracias, que Dios te guarde tu corazón. Y sí, definitivamente, creo que el libro este de Timothy Keller es muy bueno. Creo que Él nos lleva a una imagen cristocéntrica en la prédica y es algo que a veces hemos perdido y en una imagen muy centrarnos más en Dios, darle el primer lugar a Dios. Y creo que dentro de la iglesia evangélica en general, ¿no? Nos hemos acomodado mucho. Al Mm, menos yo hablo por Estados Unidos. Hay mucha comodidad, ¿no? Nos cuesta salir de nuestras zonas de confort, ¿no? Yo hace unos años atrás me tocó viajar a Argentina muy, muy de golpe, porque mi papá se había puesto muy mal. Y claro, yo las veces que había ido a Argentina solo había ido de turista, a ver a mi familia, ¿no? Yo tengo
27 años acá en Estados Unidos. Y cuando fui, tuve que ir a un hospital y encontrarme en la sociedad y yo bien desubicada, saqué mi computadora, ya no hay internet en los hospitales, o sea, me di cuenta qué descontextualizada estoy con el pueblo. Te das cuenta acá cómo te acoplas demasiado a las comodidades, cómo perdés sensibilidad. Porque acá en Estados Unidos vas a un hospital y por la cultura uno no habla con la gente, solo con Mm, la gente que vas a visitar, ¿no? Pero acá no, la gente está como, ¿verdad? Muy, muy aislada. No vas a ir al cuarto de al lado. Y sin embargo, yo cuando estaba allá, los de al lado enseguida vinieron a saludarme y a decirme si quería unas galletas. Y empecé a ver, ¿no? Que había ídolos y que había cosas que tenían que ver con la cultura que yo hoy vivía, pero que no estaban bien, que no era lo que Dios quería. Entonces yo creo que Dios usa situaciones, otra vez a veces el quebrantamiento, a veces quedarnos sin un trabajo, a veces una enfermedad para confrontar nuestro propio corazón, ¿no? Si realmente Dios es lo primero en nuestras vidas, si le estamos dando todo el lugar, porque aún sin darnos cuenta, a veces creamos espacios en el corazón y dejamos que otras cosas vengan. Ujú, sí, sí. Profe, y ahorita también que días, o sea, es, no sé, a veces siento que por no incomodar a las personas, también como que hay, bueno, no sé, eso pasó alguna vez en mi primera iglesia en la que estaba en Bogotá, pero con unos líderes específicos que un día dijeron como no, pero es que deberíamos enseñarle a la gente cosas buenas y no incomodarlos con mencionarles a Jesús y ya. ujú, O sea, sí, y eso lastimosamente a veces pasa, como que no queremos ujú, incomodar a la gente, como que queremos que sigan viniendo, sí, como mostrar esos resultados, pero realmente, o sea, sí, eso no. ujú, Pues no es lo que debemos hacer, sí, como que pues ujú, hay personas que por su orgullo, por lo que sea, ujú, porque de pronto no es el momento en el que el ujú, Señor trae revelación a ellos, sí, probablemente pues no acepten a Cristo y lo rechacen, sí, ujú, pero pues eso ya no es, sí, como o sea, eso no está en nuestro control, o sea, nuestro control igual es utilizar bien todas estas ujú, herramientas de la homilética para así predicar un mensaje centrado en ujú, la palabra de Dios, centrado en Cristo y también pues sí, invitarlos a una transformación, pero pues el que hace la obra es el Señor y nosotros pues debemos seguir predicando a Cristo, así la gente se incomode, así sí, como que no sea lo más popular ujú. pero nunca dejar de lado eso. O sea, no. Exacto. Ujú. Ujú, Jesús no fue el más popular, el ujú, más controversial. Ujú. sí, Y hoy como seguidores de Cristo no nos tenemos que olvidar. Jesús vino y confrontó las cosas que no estaban bien. ah, Amó muchísimo, perdonó los pecados de los peores de la sociedad, pero él confrontó el pecado, confrontó las cosas que no estaban bien. Por eso mm, muchos no lo querían. mm, Entonces, siguiendo el Evangelio de Cristo, nosotros tenemos que predicar la verdad de la palabra y hacerles, y el que lo acepta, al final del día le haces un bien, porque si esa persona se despoja de ese ídolo que lo está haciendo arrogante o inseguro o lleno de ansiedad, ¿no? O que por dentro nunca se siente lo suficiente, entonces nunca se siente tampoco amado por Dios, porque una persona que se siente insuficiente piensa muchas veces que Dios no lo ama como ama a los demás, ¿no? ujú, Si se logra despojar de ese ídolo, realmente puede vivir una vida nueva y diferente, ¿no? La mm, plenitud de la vida en Cristo. Ujú. así es, Bien, sí. eso, gracias. Noris, ¿quieres agregar algo antes que nos despidamos? ¿O tú, Rebeca? Sí, Dale, Noris. profesora, interesante, ¿no? El contexto de los ídolos, Mm, porque a veces entramos en la idolatría y ni siquiera pensábamos, o como usted dice, que eran puros objetos de ujú, yeso, mm, porque esa es nuestra cultura, siempre nos han hecho visualizar eso. ujú, Y bueno, yo lo que puedo es agradecer por cada actividad, por cada clase que vemos en Maná, pues en esta universidad y los aprendizajes que he obtenido durante este trayecto. Porque, oye, profesora, para mí ha sido enriquecedor y sanador, mm, porque yo tengo problemas para comunicarme con la gente, ujú, me cuesta mucho conectar. Y bueno, a veces desde un púlpito también te cuesta mucho, pues lo que es un sermón, porque como te cuesta conectar, oye, con una masa es más difícil. mm, Pero bueno, el Señor nos va haciendo libres y una de las cosas más importantes es que primeramente el trato es con cada uno de nosotros individual
Y cuando la palabra viene revelada del cielo, eso también ayuda a fluir. Pero como dice, como es bien sabido, ¿verdad? Que si nosotros primero no nos alimentamos, no comemos, no leemos, por supuesto que no va a fluir el sermón, no va a fluir la prédica, no va a fluir Mm, la enseñanza. mm, Y bueno, el mejor mensaje es el que se da, profesora, es el que viene desde nuestro proceso de transformación, de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas y ese es el primer impacto que se da es a través de ese testimonio. Y de verdad que bueno, sigo agradeciéndole al Señor por cada oportunidad, mm. por cada aprendizaje, por cada uno de ustedes, porque ha sido valioso de verdad este aprendizaje en este año, esta parte de este año que va en camino y del que finalizó. Y bueno, porque de verdad que es un antes y un después de Maná. Yo le digo a mi pastora y a mis hermanos que se animen en este proceso de formación y que bueno, que sigamos anclados a la roca que es nuestro Señor Jesús, que es el que nos ayuda a ser libre cada día. De verdad que bendigo sus vidas y a cada uno de mis hermanos que bueno, que se incorporen, siempre los animo, incorpórense, un antes y un después. Gracias, de verdad por eso. Gracias, Nori, gracias por tan lindas palabras, mija. La verdad que es una bendición y coincido contigo. Siempre que uno se prepara, uno es transformado. Dios usa las clases para que aprendamos, pero no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿no? Y primero se recibe no solo con la mente, sino con el corazón también. Así que la transformación es elemental en cada cosa que estudiamos, que aprendemos, que leemos. El Espíritu Santo viene y toca, ¿no? Partes de nuestra vida y trae revelación, ¿no? Así que gracias, Nori. Están haciendo un excelente trabajo. Estoy muy contenta de poder compartir las clases con ustedes. Son una bendición para mi vida también. ¿M? Y aquí estamos para lo que necesiten, así que ánimo, van muy bien. Oramos por cada uno de ustedes para que puedan seguir adelante. Mil gracias, profe. Dios las bendiga también enormemente. Mm, linda. Rebeca, ¿quieres agregar algo para despedirnos? ¿Algo que tengas que decir? Este, bueno, no, la verdad es que de verdad el contenido estuvo impresionante y coincido de verdad muchísimo con lo que estuvo hablando acerca de la cultura Mm, presente, sobre todo yo también, bueno, vivo acá, ya llevo muchos años viviendo acá en Estados Unidos y recientemente estaba viendo un documental de, bueno, no era un documental, es en una película, no sé si la has visto en Netflix, que se llama El Apóstol Pablo, y habla de la persecución, o sea, mm, bajo el emperador Nero ujú, y todo lo que pasaba con los cristianos de ese momento, y yo veo esa película y yo quedaba pues triste, o sea, porque ah, uno veía las atrocidades de ese emperador que estaba loco, que hasta agarraba a nuestros hermanos en Cristo que ah, los veremos en el cielo y hacían candelabros con ellos en así. las calles, en el Coliseo. O sea, toda esa gente sufrió tanto y lo que a mí, lo que yo pensaba cuando estaba mirando la película era wow, de verdad que la semilla pues de nuestra iglesia, pues Jesús, nuestro fundador, claro, Rey de Reyes, pero de verdad la sangre de los mártires, o sea, fue la semilla de la iglesia. Y yo miro eso y bueno, creo que a veces la película no es muy gráfica, pero sí pasan cosas pues que te deja pensando. Y yo le decía a mi esposo, yo digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿en qué cultura estamos viviendo? O sea, este, porque es lo que usted dice, o sea, hay tantos ídolos, y esos ídolos pues llegan a la iglesia, llegan a uno mismo, a mí misma, o sea, a mi familia. Y, y la verdad es que yo pensaba qué paciente es el Señor con nosotros, porque, bueno, estamos en una cultura, eh, yo diría, bien difícil. Y uno escucha pues lo que está pasando en el resto del mundo, lo que está pasando en Irán con los cristianos allá, después uno escucha las historias de los hermanos que están en Venezuela, es como, wow, vivimos en otro planeta por acá, pero, pero bueno, Pero bueno, Dios sabe dónde nos tiene a cada uno, ¿no? Y sí, definitivamente estamos en un gran desafío,
Pero la iglesia está siendo confrontada, la fe, aún todos estos problemas en Estados Unidos migratorios están desafiando la fe hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender a los inmigrantes? ¿Nos vamos a acomodar con las cosas que se dicen? La iglesia siempre, Dios siempre busca diferentes desafíos. A veces las persecuciones quizás llegan de una forma, quizás en otros países llegan de otra manera, la pobreza o el gobierno, pero el desafío y la confrontación de la fe o qué vamos a hacer como cristianos siempre lo tenemos delante nuestro. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, ¿no? Y ver mucho al Señor. Dejar que el Señor dirija nuestras vidas. Ya. Pero sí, sin duda que luchamos con estos ídolos constantemente y nos dan vuelta alrededor de todos constantemente y necesitamos llevar prédicas cristocéntricas, ¿no? Porque al final del día Cristo es el que trae la salvación y la transformación a las almas. Ujú. Amén. Así que bueno, gracias, gracias por todo, gracias por su tiempo. Aquí estamos, a los que no se conectaron y nos van a mirar por video, les mandamos muchos cariños desde aquí. ¿Y quieres hacer una oración, Rebeca, para despedirnos? Sí, sí. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio que, que tenemos, pues, de estar en esta universidad. Señor, gracias por las puertas que tú has abierto. Gracias porque todos hemos tenido la oportunidad de recibir instrucción, de recibir educación, de recibir pues, materiales para nuestro crecimiento en muchas áreas, como decía la profesora al principio. Así que te damos las gracias, Señor. Te pedimos que todo esto pues que recibimos hoy y que los estudiantes están recibiendo en esta clase y a lo largo de todos los cursos que han tomado de muchísimo fruto y que continúe transformándolos de adentro hacia afuera y que ellos continúen siendo de bendición en sus congregaciones, en sus grupos de influencia. Te damos las gracias, Jesús. En nombre de Jesús. Amén. 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 Nos estamos viendo entonces. Sigan Gracias. adelante. Ahí estamos para lo que necesiten. Pasen linda noche. Bendiciones. Igualmente, chao, chao. Que Bye les bye. Bye.